Ya con todas las tareas preliminares hechas, puedo arrancar, creo. Bueno, no sé. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, people. ¿Cómo dicen que les va? En el día de hoy vamos a hablar de un temita que nos toca a todos en algún momento. O seguramente nos tocará, o nos tocó en el pasado, o nos está tocando ahora, que son las pérdidas. Y uno cuando habla de pérdidas, no es solamente de la persona que no está en este plano físico, sino van por ahí más allá también en otro tipo de pérdidas. Algunos le llaman pérdidas silenciosas, pero pérdidas al fin duelen y a veces ni sabemos que duelen, pero internamente o inconscientemente sentimos ese dolor. Y acá entra todo, entran amistades que se terminan, trabajos que se terminan, vínculos que se rompen, incluso la pérdida de salud muchas veces, después de un accidente u otro diagnóstico donde te cambia todo el juego, ¿no? O simplemente objetivos de la vida que por ahí no alcanzamos a cumplir y de alguna manera también es una pérdida. Es algo que no pude hacer y digamos en un contexto en el que ya no se puede hacer. En fin, por ahí va a ir el video de hoy. Vamos a hacer este recorrido como siempre con una miradita desde que hice la psicología, otra mirada holística con otras herramientas y vamos a ver si nos puede ayudar a entender, a sentir y a transformar de alguna manera las pérdidas. Así que me tomo un matecito y arranco con este videito. Bien, ¿qué es o qué entendemos por pérdida? Primero vamos a ponerle palabras, ¿no? A esto que sentimos cuando algo o alguien se va. Una pérdida no es solo alguien que pasa a mejor vida o que incluso para la gente que tiene mucho apego a lo material, incluso tampoco es solamente perder algo, algún objeto, algo de valor, algo que tenías ahí en tu casa. Desde la psicología, la pérdida es todo aquello que nos genera una sensación de vacío, de falta y de duelo. Desde lo holístico es energía que cambia, algo que deja de estar disponible en nuestra vida y que nos invita a aprender, a evolucionar aunque duela. Un ejemplo que se me ocurre para este caso es el terminar una relación. Hay relaciones que se terminan un poco en paz, hay otras relaciones que terminan con mucho drama y que pueden sentirse igual de devastador que fallecimiento de alguien cercano. Quizás el mundo muchas veces nos dice lo contrario, pero en el momento que estamos transitando la pérdida, acá no hay una cuestión de, bueno, viste, no es tanto lo que perdiste. Quizás, pero mientras las estás transitando, mientras la estás viviendo, es devastador, es así. Y acá no tiene mucho sentido comparar, digamos, ¿no? A ver qué duele más. Si perder una relación o un ser querido, no se trata de comparación, son dolores diferentes, son pérdidas diferentes también. Y hablando de tipos de pérdidas diferentes, era el tema a continuación, que son estas pérdidas más invisibles, digamos, pero también son muy dolorosas, como son los vínculos. Y en vínculos, no solo me quiero cerrar al vínculo amoroso, digamos, vínculos con otras personas directamente. Y cuando hablamos de vínculos, por ejemplo, pueden ser amistades. Hay a veces que algunas amistades se enfrían sin alguna razón clara, otras por distancia, otras, bueno, con razones claras, pero se quiebra. Esa amistad se termina y se pierde a ese amigo, amiga, amigue, por ahí ese amigue de confesiones, vamos a decir, ese amigo más que amigo, un bro. También están los vínculos de pareja que se pierden, separaciones que duelen y nos hace un poco replantear, bueno, un poco quién soy, qué quiero, qué no quiero, qué me merezco, qué no me merezco y se te llena el tuje de preguntas, digamos, ¿no? También perder un trabajo, un empleo, puede sentirse devastador. Yo por ahí creo en esto que tiene mucho que ver el sentimiento de pertenencia a tu empleo, ¿no? Cuando son esos empleados fanáticos del lugar donde trabajan y un día te pegan una patada y te quedás
te quedás duelando ese trabajo también. Y también pasa con la familia esto, el distanciamiento con un hermano, con un primo o con otra familia, ¿no? Bien, hablamos entonces de vínculos en general. A veces dejamos ir personas que ya nos suman o que nos hacen daño y eso también es pérdida, aunque sea dejar ir. La psicología en este punto habla de sentir tristeza a veces y en mayor o menor medida un grado de culpa y nostalgia es normal por el periodo en el que estamos atravesando y la situación en la que estamos transitando. Desde lo holístico, cada vínculo dice que cumple una función y cuando se va nos deja una oportunidad de reconectar con nosotros mismos. Habrán quienes estén de acuerdo y habrán quienes no estén de acuerdo, pero bueno, yo simplemente se los comparto. En este viaje de pérdidas, algo que mencioné también al comienzo de este video fue las pérdidas cuando hablamos de pérdidas de salud. Porque hay también ese tipo de pérdidas que en este video quise abarcar, bueno, la mayor parte de tipos de pérdidas, ¿no? Y bueno, y esta es una, la pérdida de la salud. Enterarte de un diagnóstico que cambia tu vida, perder un embarazo o de repente estar intentando y no poder. O bueno, no sé, yo no soy muy entendido en ese tema, pero sí, o incluso abortos espontáneos o algo por el estilo. Bueno, no me acuerdo. O enfrentar enfermedades de algún cercano también. ¿Cuántos casos conocemos de personas que, no sé, que el papá o la mamá se enfermó y que requería determinados cuidados? Y bueno, ahí entran los cuidados de los hijos y de repente tu vida cambia porque tenés que perdés el vos que eras antes de ese diagnóstico del familiar. Porque ahora tu vida va a cambiar, va a tener que estar, digo, en algunos casos, ¿no? Mucho más cercano, acompañar en un proceso y que también te termina desgastando tu salud de alguna manera. Entonces, todo tiene que ver con todo. De nuevo, la psicología aquí, el duelo se mezcla con miedo, ansiedad, impotencia, porque no es la misma forma de duelar, por ejemplo, la pérdida de un vínculo que duelar un diagnóstico, por ejemplo. Como que estás duelando por algo, por un vínculo que se rompió, por un lado, y ahora es duelar la noticia, lo nuevo, que no me lo esperaba. Y ahí se me mezcla el miedo, la ansiedad, impotencia y todo lo que mencioné anteriormente. Desde una mirada holística, nuestro cuerpo y mente están conectados y sentir y expresar el dolor es parte, a veces, de la sanación. En esto quiero hacer como una aclaración muy importante para evitar malos entendidos, pero digo, expresar el dolor es parte de la sanación, habla también de más que nada de la sanación emocional que nos puede traer un diagnóstico. A una persona le detectan cáncer, no sé, y las emociones ahí te pueden jugar muy en contra. Y cuando habla de esto, de sentir y expresar el dolor que siento por esto, y dice es parte de la sanación, es sanarnos emocionalmente ante ese cambio o ante esa pérdida de buena salud de alguna manera y sanar eso, sanarnos emocional y mentalmente para que estemos fuertes y podamos continuar con nuestra vida a pesar de algún diagnóstico, ¿no? A eso hace referencia con que expresar el dolor es parte de la sanación de alguna manera. Bien, vamos con otro tipo de pérdidas, que son las pérdidas de seres queridos por fallecimiento, que es la clásica de cuando decimos que perdimos a alguien. Por defecto pensamos en esto, ¿no? Y cuando alguien muere, la pérdida es más que evidente, pero cada persona la vive o lo vive de una manera única, diferente. A ver, no digo que algunos disfrutarán, pero digo, hay personas a las que una pérdida por fallecimiento les marca un antes y después en sus vidas. Otras personas quizás no tanto, quizás tengan un periodo de duelo más corto y una vez procesado todo esto, bueno, sigo, no me paraliza. Cada uno lo vive a su forma, digamos, estas cuestiones. Y acá, de nuevo, la psicología habla de etapas de duelo, de emociones intensas, de recuerdos y de aceptación progresiva.
Desde una mirada holística, la muerte es una transición energética, no un fin. Podemos honrar a la memoria, aprender de su paso por nuestras vidas y bueno, de esa forma buscar un poco de paz con el tiempo, ¿no? Tampoco es, y no existe tampoco un tiempo por defecto que tengas que cumplir un duelo, qué sé yo, un año de duelo, no sé. A lo mejor a una persona sí, a otra le puede llevar un par de meses. Ay, acá voy a ventilar algo, pero lo voy a dejar en Twitch nomás. Ahora la pregunta que surge de todos estos conceptos es, bueno, ajá, ¿y qué hacemos con las pérdidas, con la falta? ¿Cómo lidiamos con la falta en cada caso? No sé, esto va a ser una serie de tips, sugerencias. Ustedes siempre toman lo que les sirve y lo que no, lo descartan. Pero bueno, son algunas ideas para manejar las pérdidas. Primero que nada, puede sonar muy efímero esto, pero permitirnos sentir sin juzgarnos. Esto que estoy atravesando, bueno, sí, está pasando, sí, me pasó, sí, terminé con fulano, sí, me dieron tal diagnóstico, no sé, sí, me alejé de familiares. No nos vamos a juzgar el porqué en primera instancia. Permitirse sentir que algo ya no está disponible para nosotros. Segundo, hablar con amigos, familiares o incluso profesionales. Hablar, exteriorizar, exorcizar el tema, como dice un amigo mío. Exorcizarlo. Hablar libera la carga emocional de las pérdidas. Siempre va a haber algún amigo o algún familiar cercano o incluso si no tenemos ese amigo o ese familiar cercano como para charlar de estas cositas, bueno, profesionales. Te vas a decidís comenzar con algún acompañamiento terapéutico, con psicoanálisis o algún otro tipo de terapia. Escribir, la escritura terapéutica, escribir lo que sentimos. Bueno, aprender a meditar para los que no saben, unos 4 o 5 minutos al día cuando se levantan, se sientan en la cama 5 minutos, se concentran en la respiración y nada más. Y bueno, una meditadita y a seguir, digamos. Y también terapias complementarias que les pueden ser beneficiosas en estos procesos, como son el yoga, ejercicio de respiración consciente, bueno, algunos que por ahí practiquen Reiki, mindfulness. Cada pérdida puede requerir un enfoque distinto y no hay tiempo exacto para sanar esas pérdidas o esa falta. Estas herramientas pueden ayudarte a, bueno, me prendo de estas cosas, de estas herramientas que me sirven, las que no me sirven, las descarto. Y al menos comenzar a sanar emocionalmente esa pérdida, esa falta, ese vínculo que ya no está. Y dejé también otra preguntita que me parece, un par de preguntitas, ¿va? Que me parecen interesantes y que creo que pueden aportar bastante a este video, que es, por ejemplo, cómo detectar si una pérdida afecta a nuestra salud mental, porque muchas veces nos quedamos con el hecho de la pérdida, de esto se fue, esto se terminó, esta persona falleció, pero ¿y qué pasa con nuestra salud mental en esas pérdidas? ¿Cómo detectamos cómo estamos nosotros sin que alguien de afuera nos tenga que decir si nos vemos afectados en cuanto a la salud mental? Y algunas señales de estos pueden ser insomnio, ansiedad frecuente, ¿no? Tristeza constante, falta de energía, de motivación, hasta incluso cambios de humor, y ese aislamiento social, ¿no? El no querer sociabilizar mucho. Y si todas estas cosas se sostienen durante mucho tiempo, ya es una señal de que necesitamos un apoyo profesional, ya sea psicólogo, psiquiatra o lo que fuera, porque ya es una pérdida que quizás solo no las podemos manejar, que necesitamos una ayudita. Y necesitar ayudita es normal. Todos, en mayor o en menor medida, necesitamos de una ayudita. Entonces,
no te hace menos, no te hace más vulnerable ni nada. Reconocer que necesitas una ayuda y que vos solo en un determinado momento y en una determinada circunstancia, vos solo no podés. Y no está mal no poder. Es parte de, no todos tenemos que poder con todo tampoco. Y otra preguntita es, bueno, ¿cómo actuar ante una pérdida? Para que el hecho en sí no me lleve puesto, ¿no? Y acá dejé una preguntita que decía psiquiatra, psicólogo, terapias alternativas. ¿Qué terapias alternativas? Es mejor decir terapias complementarias para que no se malinterprete el mensaje, para complementar una cuestión médica. Siempre hay que tener presente eso cuando se hablan de terapias, vamos a decir, holísticas, para generalizar. Bien, ¿cómo actuar ante una pérdida? Bueno, en este punto un psicólogo puede ayudar a procesar emociones, a entender algunas cosas que pasaron, a entender patrones de comportamiento que tenían ciertas personas que nosotros no nos dábamos cuenta y estrategias de afrontamiento, digamos, bueno, ¿cómo voy afrontando estas cosas que van surgiendo en la terapia? Un psiquiatra, por ejemplo, puede ser la opción para actuar ante una pérdida cuando hay síntomas intensos de ansiedad, de depresión, de crisis emocionales, de síntomas que a lo mejor ya un psicólogo no lo puede resolver porque necesitamos medicación para abordar esos síntomas que se hacen físicos, ¿no? Con ansiedad, con la depresión, hasta crisis. La crisis de ansiedad es, si bien es mental, pero te mueve hasta lo físico. Y las terapias holísticas o complementarias son muchas las que pueden ayudar en este proceso. El mindfulness, la meditación, el yoga, Reiki o ejercicios de respiración que pueden ayudar a calmar un poco la mente. La combinación de estos enfoques suele ser la más efectiva, digamos, ¿no? Pero bueno, entiendo que no todo el mundo también tiene los recursos para optar por por todos los caminos en simultáneo y deberán hacer este análisis de cómo están internamente y bueno, podrán elegir comenzar con uno o probar con uno, probar con otro. Eso ya. La conclusión es que la combinación de estas es la más efectiva, pero bueno, también se entiende que no todo el mundo puede llevarlo a la práctica por una cuestión económica, ¿no? Pero son herramientas que nos pueden ayudar con las pérdidas. Y para cerrar este videito vamos a decir que las pérdidas en la vida son inevitables, pero que también nos enseñan cosas. Cada pérdida, ya sea desde un amigo hasta un ser querido, nos invita un poco a mirarnos hacia adentro, a valorar más lo que tenemos y a transformarnos. E incluso cuando digo cada pérdida desde un amigo hasta un ser querido y también quiero agregar acá el tema de la salud. Cuando uno pierde cierta buena salud, entre comillas, empezás a valorar lo que tenés y a transformarte. La psicología lo entiende esto como proceso de duelo y de lo holístico podemos verlo como una oportunidad de crecimiento, de reconexión con nuestra esencia. Aunque la mayoría de las veces cuesta y muchísimo. Y bueno, people, hasta acá el video de hoy. Como siempre voy a dejar mis redes sociales acá abajo y como siempre les voy a pedir lo que les pido en todos los videitos, que es básicamente qué cosa, darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cuando subo un próximo video. Como siempre les digo, muchas gracias por acompañarme en otro video, gracias por llegar hasta acá y nos vemos en un par de días. Los quiero mucho. Chau.